En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy quiero compartirles hoy en este momento, hablarles de un tema que es cuestionado también por nuestros hermanos separados, que es el purgatorio. Para ellos, como no viene en las Sagradas Escrituras la palabra purgatorio, para ellos dicen que no existe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos son muy literales y su doctrina, que es solo escritura, también es una parte de su doctrina, que es solo doctrina, solo fide, solo escritura y solo fide también, ¿sí? Pero hablando de las Sagradas Escrituras, sola escritura es su doctrina de ellos. Así que si no viene la palabra purgatorio, no es motivo para que ellos tengan que creer. ¿Sí? Es motivo suficiente para que ellos no crean que el purgatorio existe. Y a nosotros como católicos somos atacados en ese sector también, hablando del purgatorio, porque dicen que eso no existió, que eso es una mentira. ¿Sí? Entonces voy a presentarles de una manera, espero que sea clara, concreta, simple, de lo que es el purgatorio, porque creo que es un tema importante que nosotros como católicos sepamos, porque a veces hay muchas dudas, muchas confusiones, y esos comentarios, esas dudas, a veces nos hacen pensar, nos hacen dudar de muchas cosas, porque muchas veces no estamos firmes en nuestra fe, no estamos bien formados. Y eso es motivo de que haya dudas, haya confusiones, y en ocasiones pues nos quedamos con esas dudas por no saber aclarar o expresar nuestro sentir, tal vez por miedo, por pena, no nos abrimos a que nos puedan aclarar situaciones que pues que son cuestionantes a veces entre nosotros mismos, ¿sí? Entonces, para el protestante, para que tú sepas esa cuestión de la doctrina de los protestantes, hablando del purgatorio, para ellos no hay más que cielo o infierno, ¿sí? Nada más. La palabra purgatorio para testigos de Jehová o cualquier ramificación, hablándose de cristianos como ellos se nombran, no existe la palabra purgatorio. Entonces vamos a ver que el purgatorio sí es bíblico. Y como siempre, voy a dar lectura en las Sagradas Escrituras para echar abajo esas mentiras, esos argumentos que no están sustentados por parte de ellos, porque son puras palabras de ellos, pero hoy se va a dar respuesta a un cuestionamiento más, a una objeción más de los hermanos separados. Aquí con las Sagradas Escrituras, como siempre tiene que ser, y nos vamos a ir a segunda de Macabeos 12:38, 12:38 al 46, para que veamos que ya desde el Antiguo Testamento ya había una práctica, ya había una doctrina con respecto a este tema del purgatorio, ¿sí? Y vamos a dar lectura. Aquí el cintillo dice: el sacrificio por los muertos, segunda de Macabeos 12:38, pero voy a dar lectura desde el 43 para que quede más claro esta enseñanza, esta doctrina, hablando del purgatorio. 12:43 dice: luego efectuó una colecta que le permitió mandar a Jerusalén unas 2,000 monedas de plata para que se ofreciese allí un sacrificio por el pecado. Era un gesto muy bello y muy noble, motivado por el convencimiento de la resurrección, porque si no hubiera creído que los que habían caído resucitarían, habría sido inútil y ridículo orar por los muertos. Pero él presumía que una
hermosa recompensa espera a los creyentes que se acuestan en la muerte, de ahí que su inquietud, fuera santa y de acuerdo con la fe. Mandó pues ofrecer el sacrificio de expiación por los muertos para que quedaran libres de sus pecados. Palabra de Dios. Entonces aquí claramente vemos que Judas Macabeo, que es el autor de los libros de los Macabeos, vemos claramente que ya desde aquí ya había una prefiguración o un simbolismo ya desde el Antiguo Testamento que se iba a dar posteriormente en el Nuevo Testamento, ¿sí? Vamos a leer leer Hebreos 11:35 para que veamos ahí en Hebreos 11:35 que no es más que una concordancia, ¿sí? O un paralelismo, que a eso se le llama cuando hay una similitud de un pasaje bíblico que puede darse en el nuevo con el nuevo y antiguo en los dos sentidos, ¿sí? Aquí vamos a ver que en Hebreos 11:35 nos va a remitir en pocas palabras a lo que pasó en Segunda de Macabeos. Hubo mujeres que recobraron resucitados a sus muertos, pero también hubo otros que en vista de una resurrección mejor, no buscaron salvarse a cualquier precio la tortura. Palabra de Dios. Yo sé que muchas veces tiene que leer el texto y el contexto, ¿sí? Pero aquí lo más importante quise tomar como referencia Hebreos 11:35, porque de aquí existe, un sinónimo, ¿sí? En lo que pasó en Macabeos, aquí nos da un paralelismo o una concordancia, que no es más que un sinónimo, vamos, en otras palabras. Ahora nos vamos a ir a Mateo 5:25 para que veamos ahí nuestro Señor Jesucristo, cómo nos simboliza el purgatorio, de qué manera, ¿sí? En Mateo 5:25, ahí vamos a ver claramente qué es el purgatorio. Mateo 5:25, y dice así: trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino al juicio, o prefieres que te entregue al juez y el juez a los guardias. El juez es nuestro Señor Jesucristo, que te encerrarán en la cárcel. En verdad te digo, no saldrás de ahí hasta que no hayas pagado hasta el último centavo. Palabra de Dios. Entonces aquí vemos claramente que no es más que lo que nos representa. Nuestro Señor Jesucristo habló en parábolas en primer lugar. Entonces aquí la cárcel nos simboliza, el purgatorio nos simboliza la cárcel, ¿sí? Dice que no saldrás de ahí hasta no pagar el último centavo, ¿sí? Entonces claramente aquí vemos una alusión de lo que sería el purgatorio, ¿sí? Porque hay condenas, cuando uno comete un delito es juzgado, y sabemos que hay condenas que son de pena temporal. Eso podemos simbolizarlo como el purgatorio, una pena temporal. Y una pena eterna sería una condenación, que hablaríamos en ese sentido del infierno, ¿sí? Pero aquí dice que no saldrás hasta no pagar el último centavo, ¿sí? Entonces aquí nos remite al purgatorio. Nos vamos a ir a primera de Juan 5:16 para que veamos ahí más claramente cómo nos presenta San Juan, ¿sí? Lo que es el purgatorio. Primera de Juan 5:16, ¿sí? Porque también aquí en primera de Juan se desprenden dos doctrinas. Primera de Juan 5:16. Aquí en primera de Juan vemos que se desprenden dos doctrinas.
la doctrina de la Iglesia Católica, pero también la doctrina de los protestantes, al decir en ellos que no hay purgatorio. Hay cielo y hay infierno, ¿sí? En ellos, pero no hay purgatorio, por la simple razón que en sus Biblias no viene la palabra purgatorio. La palabra purgatorio no existe en ninguna Biblia, llámese de la religión que sea, no existe la palabra purgatorio. Aclaro, eso no lo busques porque no lo vas a encontrar. Entonces vamos a dar lectura primera de Juan 5:16 para que veamos esto que les acabo de comentar. Si alguno ve a su hermano en el pecado, un pecado que no ha traído la muerte. ¿A qué se refiere con esto? Sabemos que hay pecados que no llevan a la muerte, ¿sí? ¿Y cómo puede ser esto? Si nosotros nos confesamos, lógicamente antes de morir, la confesión nos libera de la condena eterna, la confesión. Pero la confesión no nos libera de esa repercusión de esos pecados, ¿sí? Esos pecados tienen que ser limpiados, purificados. La confesión no nos libera de ese tránsito, ¿sí? De esa purificación o que se limpie nuestra alma. Entonces, a eso se refiere este versículo. Un pecado que no haya traído la muerte, ore por él y Dios le dará vida. A eso se refiere que es una persona salva, porque el hecho de que esté en el purgatorio es una persona salva. Es un estado intermedio, pero ya es una persona salva. Hablo de esos pecados cuyo pecado no es para la muerte, lo que les volví a repetir. Porque también hay un pecado que lleva a la muerte y no pido oraciones en este caso. Toda maldad es pecado, pero no necesariamente pecado que lleve a la muerte. Palabra de Dios. Entonces, para ellos todo pecado es grave, ¿sí? Para ellos. ¿Por qué? Por la simple razón, y aclaro, porque como para ellos no existió el purgatorio, literal, en las Sagradas Escrituras, para ellos todo es pecado de la misma manera. Entonces, para ellos, vuelvo a repetir, perdón, en este sentido, todo pecado lleva a la muerte, o sea, a la condenación. Entonces vimos claramente que aquí, en primera de Juan 5:16, se desprenden dos doctrinas, como vuelvo a repetir. La doctrina de la Iglesia Católica, pero también la doctrina de los protestantes. También hay otra cita bíblica que no voy a dar lectura, que es Apocalipsis 21:27, donde se nos dice que no entrará nada manchado en la gloria. ¿Qué quiere decir? Que debemos de pasar por ese momento, por ese estado de purificación, ¿sí? Antes de llegar a la presencia de Dios. Tenemos que pasar por ese estado de purificación. Y quiero poner yo un ejemplo de lo que acabo de comentar con respecto a que la confesión me libra de la condenación eterna, pero la confesión no me libra de esa consecuencia originada por el pecado, ¿sí? Porque ese pecado ya fue perdonado, pero esa consecuencia debe de pasar por el fuego para que ese tiempo ahí, en ese tiempo de purificación, de fuego, como dice San Pablo, 1 Corintios 3:3 en adelante, que no voy a dar lectura, pero que dice que es un fuego purificador, ¿sí? Entonces, ese pecado que fue perdonado, pero que esa consecuencia que quedó ahí en el alma, esa mancha, tiene que ser limpiada. Y va a ser limpiada en ese estado de purificación, repito. Voy a poner un ejemplo burdo a lo mejor. Si yo, por ejemplo, jugando, rompo un vidrio de una casa, ¿sí? ¿Qué va a pasar? A lo mejor, o sea, los dueños de la casa me van a perdonar, ¿sí? Pero, ¿cómo yo voy a quedar limpio totalmente de esa falta que yo hice? Hasta que no compre yo ese cristal,
Esa es la manera, haciendo un ejemplo, a lo mejor burdo en ese sentido, pero así aplicaría en ese sentido. Hasta que yo no limpie totalmente esa falta, voy a poder ser yo liberado. Y también les quería comentar, cosa que no les había dicho, que también se apoyen en su catecismo de la Iglesia Católica, porque es una herramienta que todo católico necesita tener para seguir reforzando su fe, para seguir aprendiendo la doctrina de la Iglesia Católica. Y aquí quiero dar lectura en el numeral 1030 y 1031, que nos muestra en otro sentido, o en pocas palabras, lo que nos remite a las Sagradas Escrituras, pero aquí en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1030 y 31. Y dice así: los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, era lo que les decía, aunque estén seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. La Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia y de Trento. La tradición de la Iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, habla de un fuego purificador. Y aquí ponen como referencia a Mateo 12:32, que también es una cita relacionada al purgatorio. Esto es lo que ya te quería comentar con respecto al purgatorio. Espero que haya quedado claro la doctrina de la Iglesia Católica hablando del purgatorio, ¿sí? Espero que hayas tomado nota, que te sigas formando, que hagas un buen apunte, pero también que medites estos textos bíblicos y que sepas que el purgatorio es bíblico. Es bíblico y ahí te dejo esa pequeña referencia. Ahí te dejo esa pequeña referencia para que pues te sigas formando, como te vuelvo a repetir, te sigas instruyendo y te sigas que sigas viendo los videos y que te suscribas, que yo seguiré compartiéndoles más temas que tenga, o sea, por presentar. Y pues eso es todo. Que el Señor los siga bendiciendo y un saludo a toda aquella gente, a aquellas personas que nos ve a través de estos videos, y pues a seguirnos instruyendo, preparando, pero también con un cambio sincero aquí del corazón. Que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.